¿Alguna vez has pensado que un solo sonido podría cambiar el destino de alguien? En la plaza de los coches de Cartagena, un maestro olvidado y un niño de 11 años se cruzaron por casualidad. Y de este encuentro nació una historia que nadie podría haber imaginado. El silencio de décadas se rompió, y lo que parecía una simple supervivencia se convirtió en renacimiento. Hoy aprenderás cómo un regalo inesperado devolvió la voz, la reconciliación y el sentido a quienes habían sido borrados. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y prepárate para emocionarte con este viaje. Ese día en particular, el calor apretaba la plaza de los coches como una tapa de hierro, y don Esteban ya había decidido irse temprano, aunque no se confesaba cansado de ser invisible. Se sentó en el mismo banco de siempre y fingió leer, pero sus ojos recorrieron las letras sin retener ningún significado. En su interior repasaba una lista de arrepentimientos que nadie conocía. Percibió el dulce olor a hielo almibarado antes de oír el carrito de raspados, y pensó que la infancia tenía el sonido del metal raspando la piedra. Su pecho se oprimió primero como un cinturón demasiado apretado. Luego vino la falta de aire que reconoció e intentó negar, porque aún temía molestar a alguien. Un torbellino de gente proyectaba una sombra, pero no una presencia. Se encontró deslizándose hacia un lugar silencioso donde, durante años, había estado medio vivo. Antes de cerrar los ojos, el recuerdo de la pequeña Elena, trenzándose el cabello, picó como sal en una herida que nunca cicatrizó. Cuando su cuerpo cedió, sintió más vergüenza que dolor. Odiaba ser una carga, odiaba que lo vieran en ese momento. Y, en lo profundo de su letargo, una breve pregunta cruzó su mente con culpa. Si este era el último día, ¿se quedaría así, sin decir palabra? Estaba listo para aceptar su desaparición cuando oyó, muy cerca, un sonido imposible de ignorar, tan tonto como inconfundible, insistente como la vida, llamando a la puerta. Mateo ya se había despertado temprano para reponer el hielo, y su abuela le había repetido su frase de siempre sobre no volver con el carrito vacío, pero lo que lo impulsaba era algo más: la manía de coleccionar los sonidos de la ciudad. Ese mediodía jugaba a adivinar los pasos solo por el ritmo y convertía los relinchos en una broma, cuando notó un patrón fuera de lugar, una respiración entrecortada que desentonaba con el coro de la plaza. Sus músculos decidían antes que su cabeza. El carrito se quedaba, el cuerpo se iba y el corazón se aceleraba sin pedir permiso. Lo que vino después no fue planeado, fue instinto. La sirena salió de su boca como si la hubieran reservado para este momento, lo suficientemente fuerte como para romper la inercia de los adultos distraídos. Tomó la mano del hombre y repitió, casi en su oído, el ritmo de un corazón que insiste en quedarse, como si pudiera darle ritmo a quien lo perdía. En el fondo, Mateo no estaba seguro de nada, solo de que el silencio mata más rápido que el dolor cuando nadie se mueve. Vio que finalmente la gente se acercaba, oyó la palabra «doctor», sintió el sudor que le quemaba los ojos y aún así no soltó la mano del desconocido. En su interior, una extraña certeza: ese hombre no era solo un rostro más en la plaza. Allí había una historia, oculta como el sonido apagado de un tambor. A medida que la confusión crecía, se dio cuenta de que, de todos los ruidos que podía hacer, el más importante ese día era el que mantenía viva una fibra de conciencia en la mirada del anciano. Mateo no recordaba exactamente cuándo el miedo se convirtió en decisión. Solo sabía que no había nadie más rápido que él en ese momento. Los adultos, lentos, paralizados, observaban al anciano casi desmayarse, y eso lo llenaba de una rabia silenciosa. Sostuvo la mano arrugada de don Esteban como para impedirle desconectar del mundo, y en ese gesto inocente yacía una fuerza extraña, mayor que cualquier edad. La sirena
que imitó sonó real, tanto que un grupo corrió pensando que la ambulancia ya había llegado. El chico se dio cuenta de que había apartado las miradas indiferentes y, entre el repetitivo sonido de corazón que emitía con la boca y la presión de esa mano helada, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, podría posponer la despedida de ese hombre al que ni siquiera conocía. A cada segundo le dolía la garganta por el esfuerzo, pero la sensación de rendirse nunca afloraba. Había algo más grande que la fatiga misma. Cuando el médico finalmente se abrió paso entre la multitud y tomó el control de la situación, Mateo retrocedió unos pasos, aún respirando con dificultad. Observaba como si presenciara la revelación de un secreto. Masaje de pecho, instrucciones rápidas, la camilla improvisada. El chico, sudoroso y jadeante, sentía que todo su cuerpo pesaba más que el carrito de raspados abandonado al sol. El detalle que nunca olvidó fue la breve mirada de don Esteban, medio aturdida, medio inconsciente, mirándolo fijamente como si quisiera capturar ese rostro. No hubo palabras, pero Mateo estaba seguro de haber oído algo silencioso. Un «no me sueltes todavía». Cuando lo llevaron de urgencia al hospital, se quedó allí, dividido entre volver al trabajo o seguir la intuición que le latía en el pecho. Al final, no pudo fingir que no había pasado nada. Cogió el carrito y lo empujó lentamente, pero ya sabía que esa tarde no terminaría en la plaza. Mateo llegó al hospital sin saber cómo pedir indicaciones, con su cochecito apoyado en la entrada como si estuviera guardando un secreto. No conocía los pasillos, pero reconoció el olor. Una mezcla de desinfectante, suero fisiológico y aire acondicionado que siempre parecía demasiado frío. Preguntó tímidamente en el mostrador y le mostraron una sala común con cortinas azules y camas pulcramente tendidas. Entró despacio, como si temiera molestar a alguien, y vio a don Esteban tendido allí, con la mirada fija en el techo, la boca seca, los dedos buscando algo que no estaba allí. El chico sintió el impulso de hablar, pero lo que mejor hacía era emitir sonidos, así que se llevó las manos a la boca y recreó un pulso firme, como el que había hecho en la plaza, un continuo y discreto «tum, tum», que llenaba el silencio sin invadirlo. El rostro del anciano se suavizó casi imperceptiblemente, como si reconociera un recuerdo. Mateo se sentó en una silla de plástico. Se acercó lo suficiente para no sobresaltar y permaneció allí, repitiendo ese ritmo con la paciencia de quien se aferra a un hilo de esperanza en el lado derecho. En esa media hora, que pareció larga y veloz a la vez, el narrador que la vida le había ocultado a don Esteban volvió a susurrar en su interior. Recordó la primera vez que sostuvo una porra, el sonido de la madera rozando su palma, la voz de un estudiante preguntando si resiliencia era una palabra para libros o para personas. Pensó en Elena, su vestido con olor a talco, su trenzado apresurado. Antes de la escuela, la nota que nunca entregó. Estas imágenes llegaban en breves ráfagas, como tarjetas amarillentas que alguien voltea y devuelve a la caja. Cuando oyó el pum, pum de Mateo, no era solo un niño haciendo un sonido, era su cuerpo recordando que seguía allí. El anciano intentó hablar, con la voz áspera, pero lo suficientemente clara como para una simple petición, casi infantil, que el sonido no se apagara. Mateo asintió con un gesto que decía «entiendo», sin necesidad de palabras. Y durante unos minutos que marcarían la diferencia para el resto, ambos compartieron la misma respiración, como si el tiempo hubiera acordado esperar un poco más. Mateo regresó a casa esa noche con la mente apesadumbrada, incapaz de concentrarse en la sencilla cena que su abuela había preparado. La cuchara, al golpear el plato, produjo un sonido metálico que imitó en silencio, como siempre, pero esta vez no tenía nada de gracia. Solo pensaba en el hombre del banco,
en los ojos legañosos que se habían fijado en él durante unos segundos y en la voz ronca que le rogaba que no apagara el sonido. Su abuela le preguntó por qué estaba tan callado, pero él se encogió de hombros, sin saber cómo explicarlo. No era común que un niño de 11 años sintiera la responsabilidad de haber sostenido la vida de alguien ni un instante. En esa cama estrecha, antes de dormirse, su corazón latía más rápido, igual que cuando corría por las calles, solo que ahora sin la diversión. Se preguntó, ¿y si no hubiera hecho nada? ¿El hombre ya estaría muerto? Este pensamiento martilleaba más fuerte que cualquier sonido que pudiera articular. Al día siguiente, antes de que el sol calentara los adoquines de la plaza, Mateo empujó a escondidas el carrito hasta el hospital, diciéndole a su abuela que necesitaba comprar hielo pronto. El viaje le pareció más largo de lo que realmente era, como si la ciudad pusiera a prueba su determinación. Al llegar, recorrió apresuradamente los pasillos y encontró a don Esteban en la misma habitación, esta vez con los ojos abiertos, pero aún distantes. El niño sintió la misma necesidad de llenar el silencio, así que empezó a imitar el sonido de los caballos en la plaza, el trote lento que tantas veces había oído mientras trabajaba. Para su sorpresa, el anciano giró la cabeza, con una sonrisa apenas perceptible. Fue la primera reacción que le vio. Mateo comprendió entonces que no bastaba con traer raspaduras a casa. También necesitaba traer sonidos a esa habitación. Era como si hubiera descubierto una nueva forma de ayudar a alguien, no con dinero ni comida, sino con el regalo que creía inútil. Y en ese momento, el niño comprendió que, sin saberlo, había asumido una responsabilidad que cambiaría mucho más de lo que esperaba. En los días siguientes, Mateo empezó a compaginar dos rutinas: vender raspados en la plaza y, cuando podía escaparse, visitar el hospital. Al principio, llegaba tímido, temeroso de que las enfermeras lo echaran, pero descubrió que a nadie le importaba un niño sentado tranquilamente junto a una cama. Y nunca se quedaba quieto del todo. Cada vez inventaba un sonido diferente: el silbido de los barcos que llegaban del puerto, la risa exagerada de los turistas borrachos, el grito de un vendedor de arepas que podía imitar palabra por palabra. Don Esteban, poco a poco, empezó a reaccionar. Al principio simplemente levantaba las cejas o fruncía ligeramente los labios, como si reconociera un eco antiguo. Entonces, el niño vio surgir algo que parecía imposible: una risa baja, corta pero real. Era como si cada sonido le devolviera al anciano un pedazo de la ciudad que había perdido. Y para Mateo, ver este efecto fue como descubrir que su don, antes tan ridiculizado, podía salvar a alguien por dentro. Un día, mientras buscaba un lugar para sentarse, Mateo notó un pequeño estuche de cuero sobre la mesa junto a la cama. Incapaz de resistir su curiosidad, lo abrió. Dentro solo había polvo y un espacio vacío que parecía hecho para contener algo importante. A su lado, una fotografía doblada mostraba a un joven con un traje elegante de pie junto a una chica con trenzas. Mateo, inocentemente, preguntó quién era. Don Esteban tardó un poco en responder, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que el niño nunca había visto en un adulto. Murmuró que era su hija, Elena, y que habían pasado 20 años desde que habían hablado. Explicó, con la voz entrecortada, que se había perdido en libros, orquestas y escenarios, y cuando intentó regresar, la vida ya había seguido sin él. El silencio era tan pesado que ni siquiera la voz de Mateo pudo romperlo por unos segundos. El niño no lo entendía todo, pero se dio cuenta de que ese vacío era más grande que cualquier enfermedad, y dentro de él surgió una certeza:
Si había logrado devolver la voz del anciano a la plaza, tal vez podría devolver también a esa hija olvidada. Mateo empezó a pensar en cómo ayudar al hombre a recuperar algo más allá de su salud. La plaza siempre había sido su territorio, el lugar donde se sentía libre, dueño de sus propios pasos, y ahora creía que también podría ser la clave para darle a don Esteban una razón para salir del hospital. A la primera oportunidad, insistió en que el anciano lo acompañara, aunque fuera por poco tiempo, de vuelta al banco de madera bajo la sombra de los balcones coloniales. Al principio, Esteban se resistió, avergonzado de presentarse ante la multitud después de tanto tiempo aislado. Pero la persistencia del chico, su energía casi insolente, finalmente lo convencieron. Se acercaron lentamente y el hombre, aún frágil, respiraba profundamente como si cada paso fuera un desafío. Cuando finalmente se sentaron, Mateo no perdió tiempo. Comenzó a improvisar su lección. Le pidió a don Esteban que le enseñara una palabra rara, cualquier palabra, y a cambio le ofrecería un sonido que la representara. El anciano arqueó las cejas sorprendido, pero aceptó. Eligió efímero. Mateo respondió, con el sonido de una cerilla que se encendió y se apagó en segundos. Esteban rió, una risa breve pero sincera que hizo que algunos en la plaza voltearan la cabeza. La escena comenzó a repetirse a diario. Don Esteban proponía palabras: resiliencia, nostalgia, esperanza. Mateo respondía con sonidos: el sonido del mar contra el muro, el eco de pasos sobre la piedra mojada, el silbido lejano de un vendedor llamando a los clientes. Ambos se complementaban en un sencillo ritual que atraía la curiosidad de turistas y lugareños. Poco a poco, la gente se acercaba a escuchar. Algunos reían, otros grababan vídeos y otros simplemente observaban, sorprendidos de ver a este hombre de pelo blanco hablar en público. Lo que nadie se daba cuenta era que, para don Esteban, no era solo un juego, era un renacimiento. Recuperaba la voz, poco a poco, como si Mateo hubiera encontrado la llave de una caja fuerte que la vida había cerrado. Para el niño, ver la atención que le dedicaban al anciano era un orgullo. Sentía que regresaba a la ciudad como alguien que había sido olvidado. Su rutina ya llamaba la atención cuando se acercó un músico callejero curioso con un pequeño amplificador en la mochila. Ofreció un micrófono barato, de esos que silbaban, y dijo que podía amplificar la voz del hombre si quería intentarlo. Don Esteban dudó, mirando el aparato como si contemplara una vieja fotografía que a la vez duele y llama. Mateo percibió el miedo oculto y, sin decir palabra, creó un suave fondo de mar rompiendo contra la pared, como para calmar el aire. El anciano pidió nostalgia y el chico respondió con un silbido largo, igual al que llegaba del puerto de madrugada mientras corregía exámenes. Se formó un círculo de personas, al principio tímidas, luego compactas, con los celulares en alto y la mirada fija en la extraña pareja. Esteban carraspeó, agarró el micrófono con ambas manos como quien sostiene una taza caliente en el frío y comenzó a recitar versos que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Su voz tembló, vacilante en las primeras palabras, pero poco a poco se fue afirmando como un puente que sostiene el primer camión. Mientras Mateo variaba los sonidos, pezuñas, gritos, agua, viento, el anciano ordenaba sus recuerdos como quien devuelve los libros a su estante. Al terminar, el silencio de 3 segundos valió más que cualquier aplauso, porque allí reconoció que su propia respiración volvía a su ritmo. Una chica con una mochila colorida dijo: «Esto tiene que subirse a internet». Y ya lo estaba publicando, sin pedir permiso, como todo el mundo hace hoy en día. Mateo no entendía el significado, pero sentía que algo importante había quedado grabado, como un sello que impide el olvido. Don Esteban volvió a sentarse, exhausto y ligero.
con las manos temblando por razones ajenas al hospital. Pensó en Elena, no en lo que diría si la viera, sino en lo que no había podido decir en 20 años, y la garganta le raspó con un viejo arrepentimiento. Mateo notó la mirada perdida del anciano y se inclinó hacia adelante, emitiendo un sonido como el de su bastón golpeando ligeramente el atril. 3 toques discretos que actuaron como un ancla. El hombre sonrió desdentado, esa sonrisa fea y hermosa de quien no posa para una foto. Los turistas se dispersaron lentamente, algunos repitiendo aún las palabras recién aprendidas, otros riéndose del chico que podía meter la ciudad en la boca. El músico callejero los felicitó a ambos. Contestó el cable y dijo que estaría por allí al día siguiente si querían intentarlo de nuevo. Al salir, Mateo sostuvo el estuche vacío un segundo más de lo necesario, sintiendo el cuero agrietado y la ausencia que habitaba en su interior. Caminó a casa empujando el carrito y por primera vez el sonido de las ruedas sobre el empedrado sonó como una promesa, no como un peso. Al día siguiente, la plaza parecía más ruidosa que de costumbre, pero para don Esteban el sonido ya no era solo ruido, era material de trabajo, un recuerdo vivo. Se había despertado temprano, se había arreglado la ropa con un cuidado casi ceremonial y había esperado a que Mateo volviera a la misma banca. La rutina se había convertido en un ancla. Sin el niño, probablemente habría renunciado a salir de casa. Al llegar pasaban turistas, los vendedores ofrecían frutas y artesanías y los caballos tiraban de carretas, como siempre. Pero esta vez, al sentarse, Esteban respiró hondo y preguntó por la palabra renovación. Mateo, sin dudarlo, imitó el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de lámina, un ritmo irregular que evocaba un comienzo y un nuevo comienzo simultáneamente. El anciano sonrió, cerrando los ojos unos segundos, absorbiendo el eco como si cobrara fuerza. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se hacía más clara, y ya no eran solo estudiante y maestro, sino 2 supervivientes que se ayudaban mutuamente a cruzar el mismo vacío. Fue uno de esos días que la escena se extendió más allá de la plaza. Durante un festival cultural se instaló un pequeño escenario improvisado y Mateo, audaz, empujó a don Esteban casi a la fuerza para que subiera. El anciano se resistió, pero la insistencia del niño pudo más que su miedo. Abajo, Mateo comenzó su ritmo. 4 palmadas secas, seguidas del sonido de la marea golpeando las paredes. Era como una señal invisible. Don Esteban tembló por dentro, pero también se irguió, sosteniendo el aire como si sostuviera una batuta. De repente llegaron las palabras, versos de García Márquez, pronunciados con voz ronca pero firme. El público, que al principio había estado distraído comiendo y charlando, se detuvo a escuchar. Al final, los aplausos resonaron tan fuerte que el corazón del anciano no pudo contenerse. Don Esteban no sabía si temblaba de vergüenza, orgullo o agotamiento, pero sabía que había cruzado una línea que juró no volver a cruzar. Esa noche, Mateo no pudo dormir bien. La escena del anciano recitando en el escenario no se le iba de la cabeza. Recordaba la voz temblorosa que se volvía firme, el silencio denso de la multitud antes de los aplausos y la extraña sensación de estar ante algo más grande de lo que podía explicar. En su calle, los vecinos ya comentaban sobre el video que circulaba por los celulares, diciendo que un maestro que nadie recordaba había vuelto a hablar. Mateo no entendía bien qué significaba ser viral, pero presentía en el fondo que la vida de su anciano nunca volvería a ser la misma. El niño también se sentía parte de ello, no como el creador del cambio, sino como una pieza de un rompecabezas que el destino había armado sin pedir permiso. Y esta conciencia le dio un nuevo peso a su don. Imitar sonidos ya no era un juego. Era casi una misión que alguien de arriba le había encomendado. Al otro lado de la ciudad,
Elena recibió la noticia de una forma completamente distinta. Estaba en la oficina de la orquesta municipal, revisando partituras y comentando los horarios de los ensayos, cuando una compañera entró riendo, mostrándole el móvil. «Mira, se parece a tu padre, ¿verdad?». Elena se quedó paralizada. En el vídeo, la imagen era nítida. Aquel hombre de pelo canoso y voz cansada pero vivaz era, en efecto, su padre. Se le hizo un nudo en la garganta, pero el orgullo herido pudo más que la emoción. 20 años de silencio no se pueden borrar con un recital improvisado en la plaza, pensó. El recuerdo de la ausencia, de las promesas incumplidas, aún la quemaba como una herida abierta. Agarró su bolso, se fue sin despedirse y fue directa hacia él. No sabía si quería respuestas, explicaciones o simplemente la confirmación con sus propios ojos de que el hombre aún respiraba. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de rabia y miedo. La idea de ver a su padre aplaudido en público después de tanto tiempo la inquietaba más de lo que quería admitir. Elena llegó a la plaza con el eco de los aplausos aún en la cabeza, aunque no había estado allí para oírlos. Encontró a su padre sentado en su banco de siempre, con las bolsas vacías en el regazo, y a Mateo a su lado, fingiendo imitar el sonido de un barco que se alejaba del puerto. La escena la perturbó profundamente. Durante años, había aprendido a vivir con la ausencia de su padre, a construir muros para evitar ser lastimada de nuevo. Ver a este hombre, que una vez había preferido los libros y los aplausos a ella, ahora rodeado de atención y cariño, fue como echar sal sobre una cicatriz mal cicatrizada. Se acercó sin ceremonias y delante de todos desató su ira contenida. Después de tanto tiempo, ¿vuelves solo para presumir? Las palabras le hirieron más profundamente que cualquier crítica periodística que don Esteban hubiera recibido jamás. Bajó la cabeza incapaz de responder. Su rostro arrugado delataba una mezcla de vergüenza e impotencia. Mateo, confundido, sintió el aire pesado y comprendió que había un dolor allí que sus palabras no alcanzaban. El silencio que siguió fue sofocante. La plaza, antes animada, pareció detenerse por unos segundos, como si hasta los caballos hubieran percibido la tensión. Don Esteban intentó hablar, pero no le salía la voz. No porque le faltaran palabras, sino porque todas parecían pequeñas comparadas con 20 años de distancia. Elena se cruzó de brazos, respiró hondo, decidida a no dejarse conmover. Pero al ver a su padre encogido, el mismo hombre que tantas veces había imaginado orgulloso y distante, algo en su interior se quebró. No quería admitirlo, pero aún había una parte de ella que necesitaba explicaciones. Mateo, presintiendo la ruptura, sacó del bolsillo una hoja doblada que llevaba consigo desde que la encontró dentro del porra. Era una carta amarillenta, escrita a mano, en la que don Esteban pedía perdón a su hija, confesando sus errores y reconociendo su abandono. Las manos de Elena temblaron al abrir el papel. Sus ojos recorrieron las líneas con rabia, pero también con lágrimas que intentó ocultar. Allí estaba la voz, que nunca la había alcanzado, oculta en la oscuridad durante años. Elena terminó de leer la carta y por un momento no supo qué sentir. El papel temblaba entre sus dedos y cada línea parecía evocar un viejo recuerdo. Las noches que había esperado el regreso de su padre, las funciones escolares donde lo había buscado entre el público y solo había encontrado un asiento vacío. El resentimiento que había cargado durante 2 décadas chocaba con el evidente dolor del hombre que tenía delante, tan diferente del maestro altivo que una vez ocupó aulas y escenarios. No dijo nada de inmediato, simplemente dobló la carta con cuidado, como si temiera romper no el papel, sino la posibilidad de una respuesta. Don Esteban, sentado en silencio, observaba sin atreverse a levantar la vista. Para él
Ese silencio era más cruel que cualquier insulto. Sabía que las palabras escritas nunca compensarían los años perdidos, pero era todo lo que tenía que ofrecer. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por el miedo a que su último intento de reconciliación hubiera llegado demasiado tarde. Mateo, que había presenciado la escena como testigo involuntario, sintió la urgencia de evitar que el encuentro terminara en un silencio aún mayor. Se acercó a Elena y, sin pedirle permiso, reprodujo el sonido de las 4 bofetadas que había dado en el festival, seguidas del eco de la batuta golpeando el púlpito. No era solo un truco, era el mismo código que ya había despertado algo dentro del viejo profesor. Elena miró al chico con sorpresa, sin comprender del todo, pero ese sonido despertó recuerdos enterrados. Recordó las tardes en que, de niña, jugaba a dirigir con una cuchara de madera mientras su padre ensayaba. Por un instante, el muro que ella misma había construido cedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero apartó la mirada rápidamente, intentando recuperar la compostura. Mateo comprendió, sin embargo, que había margen para el cambio, y don Esteban, aún sin el coraje de hablar, sintió que esa grieta era todo lo que necesitaba para mantener viva la esperanza de que su hija no lo abandonaría para siempre. En los días siguientes, Elena no volvió a hablar directamente con su padre, pero la carta nunca salió de su bolso. La leía en silencio, a escondidas, cuando sentía que la ira amenazaba con apoderarse de ella. No se lo admitiría a nadie, pero esas palabras escritas, por tardías que fueran, habían abierto una herida que no sabía si cerrar o seguir sangrando. Don Esteban, por su parte, no insistió. Siguió yendo a la plaza, siempre acompañado de Mateo, quien mantenía viva la rutina de palabras y sonidos. El anciano sabía que cada improvisación era una oportunidad para demostrarle a su hija, incluso a distancia, que aún tenía algo que ofrecer. Los turistas seguían grabándolo todo, y los vídeos se difundían cada vez más. Don Esteban se convirtió en una especie de leyenda viviente, el maestro que volvió a hablar. Pero para él nada importaba si Elena no estaba dispuesta a escuchar de verdad. Aún así, cada vez que recordaba la mirada de ella mientras sostenía la carta, se daba cuenta de que tal vez la puerta no estaba del todo cerrada. Fue en este clima de incertidumbre que llegó el anuncio del último día del Festival Cultural. Toda la ciudad parecía involucrada, calles decoradas, músicos preparándose, turistas apiñados. Mateo, al darse cuenta de que sería la oportunidad perfecta, insistió en que don Esteban hiciera una aparición especial. El anciano se resistió, alegando que ya se había expuesto demasiado, que no tenía fuerzas para otro esfuerzo público. Pero Mateo, con la terquedad de un niño que aún cree en milagros, no se rindió. Incluso convenció a algunos miembros de la orquesta municipal para que hicieran espacio para un ensayo público en la plaza, sin anunciar nombres ni formalidades. El plan era sencillo: un escenario vacío, una multitud esperando, y la oportunidad de que ocurriera algo único. Don Esteban pasó la noche en vela, reviviendo recuerdos de conciertos pasados, la primera vez que sostuvo una batuta y el último abrazo que le dio a su hija antes de perderla. Sintió miedo, vergüenza, pero también un deseo incontenible: reconectar, aunque solo fuera a través de la música. El día de clausura del festival, la plaza estaba más concurrida que nunca. Los puestos de comida competían con los turistas, los músicos afinaban instrumentos y los lugareños llenaban cada rincón disponible. El escenario, sin embargo, destacaba por su vacío, iluminado solo por focos improvisados. Don Esteban llegó despacio, apoyándose en Mateo, con pasos cortos que delataban tanto su edad como el peso de la decisión que llevaba encima. Cada metro que caminaba se sentía más largo que cualquier otro paseo que hubiera hecho en su vida.
Al detenerse frente a las escaleras del escenario, respiró hondo, sintiendo que le temblaban las piernas. Estuvo a punto de rendirse, pero entonces oyó en 4 fuertes aplausos del público. Eran de Mateo, quien lo miró fijamente con la misma firmeza que el día que fingió la sirena de una ambulancia. Ese fue el empujón que necesitaba. Con esfuerzo, subió los escalones, agarrándose a la barandilla como si aferrara su propia oportunidad de redención. En lo alto del escenario, la visión de la multitud le produjo un mareo que casi lo hizo retroceder. Pero antes de que pudiera dudar, Mateo reprodujo el sonido de la batuta golpeando el púlpito y don Esteban cerró los ojos, dejando que el recuerdo guiara su cuerpo. Levantó la mano como si aún sostuviera el objeto que tantas veces había sido una extensión de su alma. Y con ese simple gesto, la orquesta comenzó a tocar. El primer acorde llenó la plaza como una ola, y la respiración del anciano se estabilizó, encontrando en el ritmo de la música el ritmo que temía haber perdido. En medio del público, Elena observaba en silencio. No había planeado ir, pero algo la atrajo allí. Ver a su padre de 1900, nuevo, no como un fantasma, sino como director, sacudió todas las barreras que había erigido. Lloró en silencio, sin darse cuenta, mientras la música corría como un hilo invisible, tejiendo la distancia entre ellos. Para don Esteban, cada nota era más que un sonido, era una súplica de perdón que no necesitaba palabras. Elena se movía despacio, pero con cada latido, su resistencia disminuía. El recuerdo de las veces que de niña intentaba imitar a su padre con una cuchara de madera volvió a su mente, y era imposible no sentir el corazón acelerado al verlo de nuevo, frágil como estaba, alzando los brazos como si nunca se hubiera detenido. Un impulso casi involuntario la hizo caminar entre la multitud hasta llegar a un lateral del escenario. Le temblaban las manos, no solo de emoción, sino de miedo a repetir viejas heridas. Cuando por fin subió, no hubo anuncios ni discursos. Solo la mirada sorprendida de don Esteban, quien por un segundo pareció incrédulo. Se acercó lentamente, como si cruzara terreno desconocido, y se quedó a su lado mirando a toda la plaza. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas, y por primera vez en 20 años estaban sincronizados. No necesitaron decir nada. La música hablaba por ellos. Don Esteban, con un gesto casi ceremonial, retrocedió y extendió la mano, cediendo el centro a Elena. Fue como entregarle la batuta invisible que aún sostenía. Ella dudó, miró al público, luego a su padre, y finalmente tomó la posición. La atenta orquesta siguió el cambio de mando con naturalidad. Ese momento fue más que un ensayo abierto, fue una reunión marcada por el sonido. El público, que hasta entonces había aplaudido cada pausa, ahora observaba en reverente silencio, consciente de que presenciaba algo íntimo y grandioso a la vez. Elena, dirigiendo la orquesta, sintió que su ira se desvanecía con cada nota, reemplazada por un sentimiento de pertenencia que creía haber perdido para siempre. Don Esteban, observando desde la barrera, lloró descaradamente, permitiéndose sentir orgullo y arrepentimiento a la vez. Y Mateo, entre la multitud, repitió en voz baja los aplausos, como amplificando lo que sucedía, asegurándose de que ningún detalle de ese momento se borrara. Cuando la última nota resonó por la plaza, el silencio que siguió fue tan intenso que parecía imposible estar en el centro de Cartagena. Durante unos segundos nadie se movió, como si todos quisieran prolongar ese momento. Entonces, de repente, la multitud estalló en aplausos, un sonido ensordecedor que estremeció incluso las murallas coloniales circundantes. Elena respiró agitadamente, con los brazos aún en alto, tratando de comprender si había sido real o solo el resultado de un anhelo reprimido.
Don Esteban, de pie a pocos metros de distancia, se secó las lágrimas con las manos, sin vergüenza. Por primera vez en muchos años se sintió realmente vivo, no solo sobreviviendo. Elena lo miró de reojo y en lugar de ira había cansancio, había dolor, pero también un nuevo y pequeño espacio para el perdón. Mateo, oculto entre la multitud, observaba con los ojos muy abiertos, consciente de que esto era el resultado de una secuencia de decisiones que nadie esperaba de un niño de 11 años. Mientras la orquesta descendía del escenario, la gente empezó a rodear a Elena y a don Esteban, tomando fotos, grabando vídeos y pidiendo palabras. Pero ambos parecían ajenos al ruido exterior. El padre dio unos pasos hacia su hija, dudó a mitad de camino y simplemente le tendió la mano. Elena, con el corazón acelerado, no sabía si tendría fuerzas para aceptar. Miró a su alrededor, vio la mirada atenta de la multitud y por un momento consideró negarse, protegiéndose una vez más. Pero entonces recordó la carta amarillenta, las horas que la había leído sola, llorando en silencio, y decidió que quizás era hora de al menos dar una respuesta. Tocó la mano de su padre ligeramente, un gesto diminuto, pero suficiente para que comprendiera que la puerta ya no estaba cerrada. La plaza estalló en aplausos de nuevo, pero para ellos lo que importaba era el gesto silencioso que nadie podía expresar con palabras. Después de ese día, la vida de don Esteban tomó un ritmo diferente. Ya no se limitaba a sentarse en el banco de la plaza como un espectador olvidado. Ahora regresaba con un propósito. Llevaba libros, notas viejas e incluso recortes de periódico amarillentos, como para recuperar la identidad perdida. Lo curioso era que la plaza, siempre ruidosa, ahora parecía cobrar forma a su alrededor. La gente pasaba para escuchar una palabra nueva, los turistas se interesaban, los niños se detenían a reír con los sonidos de Mateo. La pareja se había convertido en una atracción involuntaria, pero también en un símbolo, un viejo maestro que reaprendía a hablar y un niño que transformaba la vida cotidiana en música. Don Esteban se sentía útil de nuevo, y esto se reflejaba en su forma de caminar, en el brillo cansado pero vivaz de sus ojos. Ya no era un fantasma sentado con un libro vacío, era alguien que había vuelto a encontrar un público, aunque improvisado. Mateo también cambió. El carrito de raspados siguió siendo su fuente de ingresos, pero ya no era solo eso. Descubrió que la gente acudía a él no solo para comprar helado y jarabe, sino para escuchar los sonidos que podía imitar. Algunas madres le pedían que hiciera ruidos de pájaros para distraer a sus hijos, e incluso los turistas lo filmaban a propósito, pidiendo un sonido más. Con cada grabación se sentía más seguro, menos invisible. El niño que una vez creyó tener un don inútil, ahora veía que podía transformar vidas, empezando por la de don Esteban. Y en el fondo había algo que nadie más que él sabía. Todo este movimiento no se trataba solo de sonidos, se trataba de aprender a no dejar que el silencio triunfara. En los ojos del viejo maestro, Mateo vio la confirmación de que había elegido bien el día que abandonó su carrito en la plaza para imitar una sirena. Era como si cada golpe que hacía con la boca fuera también un recordatorio de que la vida no termina mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Incluso después del festival, Elena no se acercó de inmediato a su padre. La herida era demasiado vieja para sanar en pocos días, pero empezó a aparecer discretamente en la plaza, siempre desde la distancia, como observando sin comprometerse. Fingiendo pasar por casualidad, pasaba unos minutos apoyada en una columna, escuchando a su padre enseñarle palabras difíciles y al niño responder con sus sonidos creativos. Para ella era casi increíble ver al hombre que había guardado silencio en la amargura durante años, ahora compartiendo conocimientos con desconocidos.
El resentimiento no desapareció, sino que gradualmente dio paso a algo inesperado: la curiosidad. ¿Cómo era posible que un niño de la calle hubiera logrado arrancarle lo que nadie más podía? Elena no lo admitiría ante nadie, pero empezó a sentir una punzada de gratitud por ese frágil niño que de una manera tan inesperada había devuelto la vida a su padre. Un día, cuando la plaza estaba menos concurrida, se armó de valor para acercarse a él. Encontró a Mateo solo, preparando raspados, y entabló conversación con disimulada timidez. Le preguntó cómo había conocido a su padre, y el niño le contó con todo lujo de detalles el día en la plaza, la sirena improvisada y el aliento que pareció escapar. Elena escuchó en silencio, sorprendida por la facilidad con la que describía una situación tan grave. La sencillez de sus palabras la desarmó más que cualquier disculpa. Comprendió que para Mateo esto no era heroísmo, sino simplemente el instinto de no dejar morir solo a alguien. Y esta cruda honestidad la hizo reflexionar sobre su propio endurecimiento. Por primera vez en mucho tiempo se vio no como una hija herida, sino como alguien capaz de reabrir una puerta previamente cerrada. Al despedirse, Elena miró el carrito de raspados y casi sin pensar dijo: «Gracias por no dejar que desapareciera ese día». Mateo se limitó a sonreír y respondió imitando el sonido de un corazón latiendo, como confirmando que la vida continúa. Tras aquel breve encuentro, Elena empezó a cambiar su rutina sin darse cuenta. Siempre que tenía un descanso de los ensayos, encontraba la manera de pasar por la plaza, aunque solo fuera por unos minutos. Seguía sin hablar abiertamente con su padre, pero su presencia ya era una clara señal de que algo estaba cambiando. Don Esteban también lo notaba, aunque no hiciera ningún comentario. Cada vez que veía a su hija de lejos, se le encogía el corazón, pero al mismo tiempo se tranquilizaba. No tenía el valor de acercarse sin que ella diera el primer paso, pero el solo hecho de saber que estaba allí, entre los anónimos oyentes, le bastaba para sentir que no lo habían olvidado por completo. Mateo lo notaba todo, y aún sin comprender del todo la profundidad de su relación, sabía que era un papel invisible que él ayudaba a tejer. Para él, cada mirada que intercambiaban era como un sonido nuevo, delicado y difícil de imitar. Fue en una tarde menos concurrida que Elena finalmente decidió sentarse en el banco, junto a su padre y el niño. El silencio que se hizo no fue de hostilidad, sino de nerviosismo. Don Esteban tragó saliva, sin saber qué decir, hasta que Mateo rompió la tensión inesperadamente. Le preguntó a Elena cuál era la palabra más bonita que conocía. La simple pregunta la tomó por sorpresa, pero tras unos segundos respondió: «Perdón». El niño, sin dudarlo, imitó el sonido de la lluvia ligera al caer sobre las hojas, repetitivo y suave, como si lavara el aire. Don Esteban, con lágrimas en los ojos, comprendió el gesto. No hizo falta ningún discurso, ningún ensayo. Ese momento fue suficiente para indicar que había una oportunidad. Elena no abrazó a su padre. No le dijo que todo estaba resuelto, pero sentarse a su lado ya era una respuesta. Para Mateo, que observaba atentamente, esa escena fue la prueba de que a veces no hace falta mucho ruido para remendar un silencio que parecía eterno. A partir de ese día, algo cambió en la forma en que los tres ocupaban la plaza. Ya no eran solo un anciano y un niño atrayendo la atención de los curiosos, sino una especie de pequeño círculo donde se encontraban pasado, presente y futuro. Elena, todavía discreta, empezó a participar más. Traía partituras, comentaba conciertos e incluso se atrevía a sugerir palabras para el juego improvisado, padre-hijo que nunca dejaba de ser padre-hija.
Don Esteban escuchaba cada palabra de su hija como si tuviera una segunda oportunidad de respirar, eligiendo su respuesta con cuidado, temeroso de arruinar lo poco que ya había recuperado. Mateo, por su parte, seguía siendo el puente. Cada vez que sentía que el silencio amenazaba con separarlos de nuevo, creaba un sonido inesperado, el silbato de un barco, el silbato de un pájaro, una risa inventada. Era como decir, sin necesidad de hablar, que la vida está hecha de sonidos que nos recuerdan que nadie necesita estar solo. Elena aún luchaba por sobrellevar los recuerdos del abandono, pero empezó a ver a su padre de otra manera. Ya no como el hombre que priorizaba el prestigio sobre la familia, sino como alguien frágil, cansado, que también había pagado un alto precio por su silencio. Lo que más la impactó fue la forma en que Mateo lo trataba, sin presión, sin resentimiento, solo con presencia y generosidad. Esto la hizo preguntarse cuánto quizá ella también se había endurecido increíblemente. Una tarde, tras oír al niño imitar el sonido de la marea contra las rocas, comentó: «Ese sonido me recuerda a la infancia». Don Esteban la miró rápidamente, casi preguntándole si era un buen o mal recuerdo, pero se contuvo. Para Elena, el simple hecho de poder compartir un recuerdo fue un gran paso, y para Mateo, darse cuenta de que su obra podía abrir puertas tan pesadas era la prueba de que, incluso sin entender música ni literatura, había encontrado su propia manera de sanar heridas. Con el tiempo, la presencia de Elena en la plaza dejó de ser discreta. Los vecinos e incluso algunos músicos de la orquesta comenzaron a notar que pasaba horas allí, a veces simplemente escuchando, otras participando en las conversaciones. Para muchos era una escena insólita. La directora de la orquesta municipal, sentada en un banco de madera, escuchando las palabras de un viejo maestro olvidado y los sonidos de un niño pobre con ropas raídas, pero para ella se había convertido en un espacio de íntima reconciliación, donde no necesitaba soportar el peso de un título ni una responsabilidad. Don Esteban, al notar este cambio, recuperó una alegría que le había parecido imposible tan solo unos meses antes. Ya no se avergonzaba de sus arrugas, su cansancio ni sus lapsus de memoria. Aceptaba cada debilidad como parte del precio que pagaba por la oportunidad de estar allí de nuevo, junto a su hija. Y sobre todo, sentía gratitud por el niño que se había colocado en medio de sus vidas como un acontecimiento inesperado y necesario. Mateo, por su parte, se había acostumbrado a no ser solo el chico del carrito de raspados. Algunos turistas ya lo buscaban a propósito, interesados en conocer al chico de los sonidos. Esto lo llenaba de orgullo, pero también de responsabilidad. Sabía que se había ganado un lugar especial en la vida de don Esteban y Elena, y no quería decepcionarlos. A menudo llegaba cansado del trabajo, pero aún guardaba energías para inventar nuevos sonidos, nuevas imitaciones que pudieran sonreír al viejo profesor o suavizar el ceño fruncido de su hija. Su abuela, al notar los cambios, lo apoyaba en silencio, feliz de ver a su nieto involucrado en algo más grande que vender raspados. Para Mateo, ese banco del parque se había convertido en un aula diferente, donde él también aprendió, no de libros ni de partituras, sino de la fuerza de no rendirse, incluso cuando el mundo entero lo había hecho. Fue durante una de esas tardes tranquilas que don Esteban tomó una decisión inesperada. Empezó a dar breves clases de literatura allí mismo, en el banco de la plaza. Llevaba libros viejos, subrayados y llenos de anotaciones, y leía pasajes en voz alta, explicando palabras difíciles a cualquiera que quisiera escuchar. Elena observaba, a veces con orgullo, a veces preocupada de que se esforzara demasiado, pero lo dejaba pasar. Mateo, por supuesto, formaba parte de todo. Cada vez que
Surgía una palabra complicada, inventaba un sonido para transmitir su significado. Si el término era infinito, imitaba el eco de un túnel sin fin. Si era esperanza, imitaba el sonido de la mañana cuando los pájaros empezaban a cantar. El contraste entre la sabiduría formal del maestro y la creatividad espontánea del niño encantaba a los oyentes. Poco a poco, la plaza dejó de ser solo una atracción turística para convertirse también en un lugar de encuentro para quienes querían aprender de una manera diferente. Esta iniciativa cambió aún más la relación de Elena con su padre. Ver a don Esteban enseñar de nuevo despertó recuerdos de su infancia, cuando hablaba con entusiasmo de libros y música, antes de perderse en su propia ambición. Solo que ahora había algo nuevo: humildad. El hombre que tenía delante ya no buscaba escenarios ni aplausos, sino simplemente la oportunidad de compartir lo que sabía con cualquiera que quisiera escuchar. Elena comprendió en el fondo que era una forma de pedir perdón sin palabras, incluso sin decirlo abiertamente, empezó a respetar ese esfuerzo silencioso. Mateo lo percibía todo y se sentía parte de esa reconstrucción. Para él, no importaba si eran 3 o 30 personas escuchando. Lo esencial era que don Esteban ya no estaba solo y que Elena, poco a poco, encontraba espacio para reconciliarse con el pasado. Ese trío improbable se hizo cada vez más inseparable, como si la vida hubiera decidido darles una segunda oportunidad, aunque de forma retorcida. Con el paso de las semanas, la historia de los tres se convirtió en algo más que un simple tema público en Cartagena. Videos circulaban en línea, titulares de periódicos locales hablaban del maestro que volvió a dar clases en la plaza y del niño que imitaba a toda la ciudad con la boca. Lo que para ellos era solo rutina, comenzó a adquirir mayores dimensiones. Algunos estudiantes de escuelas cercanas comenzaron a visitar el banco a propósito, trayendo cuadernos y preguntas. Don Esteban, aunque cansado, respondía con paciencia, feliz de ver a jóvenes interesados en la literatura. Elena, inicialmente recelosa de la exposición, finalmente comprendió que había algo hermoso en transformar el dolor personal en inspiración colectiva. Mateo, en medio de todo, seguía siendo solo un niño con ropa sencilla y mucha energía, inconsciente de lo vital que era su presencia. Para él, no había titulares ni cámaras. Solo existía el compromiso de no dejar que el silencio se apoderara del viejo maestro. Fue en una de esas tardes ajetreadas que una anciana se acercó a Elena y le comentó: «Tienes suerte, hija mía. Pocos tienen la oportunidad de reconciliarse en la vida». La frase le resonó profundamente. Elena no respondió, sino que pasó el resto del día dándole vueltas. Había crecido creyendo que era imposible borrar la ausencia de su padre, pero ahora se daba cuenta de que la vida, de alguna manera, le ofrecía una opción. Podía seguir aferrándose a su dolor o intentar reconstruir, aunque fuera de forma imperfecta, un nuevo vínculo. Más tarde, sentada en el banco junto a él, no pudo ocultar su emoción. No pronunció un discurso, no anunció su perdón, sino que simplemente apoyó la cabeza ligeramente en el hombro de Esteban. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero para el anciano fue más grande que cualquier aplauso que hubiera recibido. Mateo, observando en silencio, comprendió al instante. Había sonidos que no necesitaban ser imitados, porque ya eran demasiado fuertes para caber en la boca. Ese mismo día, mientras el sol empezaba a ponerse y la plaza se vaciaba, don Esteban le pidió a Mateo que lo acompañara a la muralla. Caminaron despacio, en silencio, sintiendo la brisa marina que traía consigo el aroma a sal y a recuerdo. El viejo profesor parecía más ligero, pero a la vez pensativo, como si intuyera que aún quedaban cosas por resolver. Miró al horizonte y confesó en voz baja
que temía que todo aquello fuera pasajero, que su hija volviera a retirarse y que el silencio lo engullera de nuevo. Mateo escuchó atentamente sin saber cómo responder. Entonces, sin pensarlo demasiado, emitió un sonido largo y profundo, como el eco del mar contra las rocas, firme, constante, imborrable. Don Esteban sonrió. No necesitaba explicaciones. Comprendió que el chico decía que no lo dejaría solo, pasara lo que pasara. Esa certeza fue suficiente para calmar la ansiedad que lo carcomía. Al otro lado, Elena observaba desde lejos, sin que la notaran. Los había seguido hasta allí, como si aún dudara si acercarse por completo o mantener las distancias. Vio a su padre mirando hacia el mar, al chico emitiendo ese sonido que parecía más viejo de lo que era, y algo en su interior se hizo añicos. Por primera vez en años, vio a su padre no como el hombre que la abandonó, sino como alguien que también cargaba con su propia culpa y sus propias debilidades. La imagen de los dos juntos, tan improbable y a la vez tan real, quedó grabada en su mente. Regresó a casa esa noche llorando en silencio, pero sin la misma ira de antes. Era como si finalmente hubiera encontrado el espacio para permitirse recordar a su padre sin sentir solo dolor. Incluso sin admitirlo en voz alta, comenzó a preguntarse si no sería hora de dejar de correr y simplemente experimentar lo que quedaba de ellos. Unos días después, Elena decidió hacer algo inesperado. Invitó a su padre y a Mateo a un ensayo privado de orquesta. No fue fácil dar ese paso, pues le avergonzaba lo que pudieran pensar sus compañeros, pero comprendió que era un gesto necesario. Don Esteban, al recibir la invitación, se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si hubiera retrocedido en el tiempo, a los días en que aún era una figura fija en el escenario. Mateo, emocionado, se ofreció a acompañarlo, asegurándole que el anciano no se arrepentiría. El día señalado, entraron juntos al teatro. Las butacas rojas, el olor a madera antigua y la acústica perfecta despertaron recuerdos latentes en Esteban. Se sentó entre el público con la postura de quien venera el espacio, mientras Elena subía al escenario y comenzaba a dirigir. Cada movimiento de ella era firme, seguro y al mismo tiempo cargado de emoción. Para él, ver a su hija en ese lugar fue como recibir un regalo que nunca imaginó recibir a cambio. Durante el descanso, Elena se acercó. El ambiente seguía siendo sobrio, pero diferente al de antes. Ya no había gritos ni reprimendas, solo la incomodidad de quienes intentan forjar un nuevo camino. Le preguntó a Mateo si quería conocer a los músicos, y el chico, avergonzado, dijo que prefería estar con Esteban. El profesor le tomó la mano discretamente, como agradeciéndole que no lo dejara solo. Elena notó el gesto y sintió un nudo en la garganta al comprender que ese chico había hecho por su padre lo que ella no había podido hacer durante años: mantener vivas sus ganas de vivir. Por primera vez no sintió celos ni incomodidad, sino gratitud. Al final del ensayo, antes de despedirse, miró a don Esteban y simplemente le dijo: «Gracias por venir». No fue mucho, pero significó mucho para él. Esas sencillas palabras resonaron en su mente mucho más que cualquier aplauso que hubiera recibido en toda su carrera. Tras este ensayo, la relación entre los tres se reequilibró. Elena empezó a visitar la plaza no solo como espectadora, sino como participante activa. A veces traía partituras simplificadas y se las enseñaba a su padre, quien comentaba los detalles con un brillo especial. Otras veces simplemente se sentaba a escuchar a Mateo transformar las palabras en sonidos, riéndose de sus inventos. Era como si, por fin, el tiempo hubiera cedido y pudieran convivir sin tanta presión. Don Esteban parecía rejuvenecer con cada encuentro, no porque hubiera recuperado la salud por completo, sino porque ahora tenía un motivo para despertar cada día. Ya no vivía como un fantasma,
sino como alguien que había descubierto que siempre hay una manera de volver a ser escuchado. Y Elena poco a poco permitió que su orgullo fuera reemplazado por algo más ligero, el deseo de recuperar los años perdidos, aunque fuera de forma imperfecta. Mateo también estaba cambiando. La historia ya se había extendido por la ciudad, y un grupo de voluntarios se acercó a él ofreciéndole una beca. Al principio no entendía qué significaba, pero cuando le explicaron que podía estudiar en una buena escuela sin que le costara nada a su abuela, se le iluminaron los ojos. Don Esteban, emocionado con la noticia, prometió ayudarlo con la lectura y los ejercicios, asumiendo de nuevo el papel de profesor. Elena apoyó la idea e incluso se ofreció a enseñarle música si le interesaba. Para el niño, parecía un sueño demasiado lejano para ser realidad. Aún así, aceptó, recordando cómo empezó todo. Un sonido de sirena improvisado y un corazón que casi se detiene. Comprendió, con la inocencia propia de su edad, que nada de esto habría sucedido si no hubiera tenido el coraje de actuar ese día. En el fondo, sabía que su vida también había cambiado para siempre, porque ahora cargaba no solo con el peso de la supervivencia, sino con la certeza de ser capaz de transformar destinos. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina y novedad. Don Esteban continuó dando clases en la plaza, siempre con Mateo a su lado, mientras Elena alternaba entre la orquesta y las visitas al banco de madera, que ya se había convertido en un símbolo. Mucha gente se detenía a observar, algunos por curiosidad, otros porque la escena los conmovía profundamente. A Esteban ya no le importaban las grabaciones de los celulares ni los comentarios en línea. Lo que le importaba era sentir que su voz, antes apagada, volvía a resonar en oídos atentos. Elena, aunque aún guardaba rencor, ya no evitaba el contacto físico. A veces tocaba el brazo de su padre durante una explicación o simplemente permanecía cerca sin sentir la necesidad de huir. En estos pequeños gestos se escondía la verdadera reconciliación, no en el perdón declarado, sino en la posibilidad de convivencia. Para Mateo, participar en esta rutina diaria era como vivir dentro de una historia que nunca hubiera imaginado suya. La abuela de Mateo también notó los cambios en su nieto. Antes llegaba a casa exhausto, quejándose del peso del cochecito y de la indiferencia de la gente. Ahora llegaba emocionado, lleno de historias que contar, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Veía en él una luminosidad que recordaba a la infancia, incluso entre tanta responsabilidad. Para don Esteban, la presencia de esta humilde mujer que había criado sola al niño era motivo de admiración. A menudo le comentaba a Elena sobre la fuerza silenciosa de la gente común, de aquellos que sostienen la vida sin aplausos ni reconocimiento. Y Elena, al oír esto, también aprendió a apreciar lo que antes había pasado desapercibido. Semana a semana, ese trío improbable se fortalecía, no con grandes gestos, sino con constancia. La plaza, antes un simple patio de recreo para turistas, ahora era también un espacio de reencuentro, aprendizaje y sanación. Era imposible pasar por allí sin sentir que algo diferente estaba sucediendo. Un domingo por la mañana, don Esteban sorprendió a todos al traer un cuaderno nuevo a la plaza. No era para sus apuntes, sino para Mateo. Se lo entregó al niño con cuidado, diciéndole que en él podía registrar sonidos, palabras o incluso historias. Mateo lo sostuvo como un tesoro, recorriendo la tapa con los dedos e imaginando todo lo que podría guardar dentro. Elena observó la escena y comprendió que el gesto era simbólico. Su padre, que antes no estaba presente, ahora se esforzaba por ofrecerle al niño lo que él no le había dado a ella en el pasado: acompañamiento, ánimo, presencia. No había celos, sino una especie de alivio. De alguna manera,
Ver a su padre redimirse con otro hijo la ayudó a aceptar que, a pesar de sus errores, aún tenía amor para dar. Mateo, sin darse cuenta de la profundidad de este, simplemente prometió llenar cada página con lo que más apreciaba, los sonidos que daban vida al mundo que lo rodeaba. Con el tiempo, ese cuaderno se convirtió en algo más que un simple objeto. Era un diario colectivo, donde don Esteban escribía palabras difíciles, Elena hacía pequeñas notas musicales y Mateo dibujaba líneas que representaban los sonidos que imitaba. Cada página era como un trozo de historia que se reconstruía en conjunto. La gente que pasaba por la plaza pedía verlo y muchos se conmovían con la simplicidad de la idea. Era imposible no conmoverse ante la improbable unión de esos tres: el viejo profesor, la hija que luchaba con el pasado y el niño que llevaba en sus labios la fuerza para mantener viva la memoria de todos. Para Esteban, ese cuaderno era la prueba de que aún había tiempo, por corto que fuera, para dejar algo valioso. Para Elena, era la oportunidad de preservar recuerdos que no estuvieran hechos solo de ausencia, y para Mateo era el símbolo de que su don, antes visto como un juego, se había convertido en un puente entre personas a quienes la vida había separado. Con el paso de los meses, el banco cuadrado dejó de ser un simple punto de paso y adquirió un significado para muchos. Estudiantes, turistas e incluso residentes de toda la vida acudían allí no solo para escuchar palabras y sonidos, sino para sentir la atmósfera de reconciliación que parecía flotar en el aire. Don Esteban ya no se preocupaba por el juicio ajeno. Hablaba con la serenidad de quien no tiene nada que demostrar, solo algo que compartir. Elena, aún lidiando con heridas internas, empezó a sonreír con más facilidad cuando estaba con su padre. Y Mateo, siempre presente, parecía crecer más rápido que su edad, adquiriendo una madurez que pocos niños de 11 años poseen. El trío se volvió casi inseparable, e incluso los comerciantes locales empezaron a reservarles ese espacio como si fuera sagrado. Era la prueba viviente de que la vida podía ser dura, pero también generosa cuando uno persistía en no rendirse. Un día, cuando la plaza estaba especialmente concurrida, un periodista local les pidió entrevistarlos. Elena declinó cortésmente, reticente a convertir ese momento íntimo en un espectáculo. Don Esteban apoyó la decisión, entendiendo que la esencia no eran los titulares, sino la compañía. Aún así, la historia ya corría de boca en boca y seguía inspirando a otros. Un joven que asistió a algunas de las clases improvisadas dijo que decidió volver a la escuela por eso. Una mujer dijo que decidió buscar a su propia hija después de años de distanciamiento. Y cada historia que llegaba era como combustible para que los tres siguieran adelante. Mateo se impresionó al darse cuenta de que un gesto tan simple, imitar sonidos, se había convertido en la chispa de tanto cambio. No se sentía un héroe, solo alguien que hizo lo que le pareció correcto en ese momento. Pero en 1960, el fondo sabía que si hubiera elegido ignorar a ese anciano tendido en la plaza, nada de esto habría sucedido. Y fue esta conciencia la que lo hizo apreciar cada segundo que pasó con ellos. Sin embargo, el tiempo no se detuvo. Don Esteban, a pesar de haber recuperado la vitalidad, seguía siendo un anciano con una salud frágil. Había días en que las piernas no le obedecían, en que respiraba con dificultad, pero se esforzaba por no fallar la plaza. Elena, preocupada, lo instaba a conservar las fuerzas, pero él siempre respondía con la misma frase: aquí es donde mejor respiro. Mateo, por su parte, nunca lo dejaba solo. Cuando percibía la fatiga, emitía sonidos suaves, como el ritmo de un corazón en paz, ayudando al anciano a mantener la serenidad. Esta rutina se convirtió en una especie de pacto silencioso entre ellos.
Esteban sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero también sabía que lo poco que le quedaba lo estaba viviendo al máximo. Y en el fondo sentía que ya había recibido más de lo que merecía, una segunda oportunidad con su hija y la presencia constante de ese chico que le había devuelto la vida. Fue en una tarde particularmente calurosa que este pacto demostró su fuerza. La plaza estaba llena, pero el anciano parecía más cansado de lo habitual. Elena lo notó y sugirió regresar a casa, pero Esteban insistió en quedarse. Tomó el cuaderno que compartía con Mateo, escribió la palabra eterno con letra temblorosa y se la entregó al niño. Sin decir palabra, Mateo imitó el sonido del viento que atravesaba las paredes, largo y continuo, como si nunca fuera a terminar. Esteban sonrió y cerró los ojos un momento, dejando que esa melodía inventada se fundiera con el ruido real de la plaza. Elena, conmovida, tomó la mano de su padre y él le devolvió el apretón con las fuerzas que aún le quedaban. No hubo discursos ni público silencioso como en el festival. Fue solo un momento sencillo, pero lleno de todo lo que había quedado pendiente entre ellos. Y en ese instante, ambos comprendieron que la vida no necesitaba nada más grandioso que ese gesto compartido. A la mañana siguiente, don Esteban no apareció en la plaza. Mateo, sorprendido, corrió a su casa y encontró a Elena en la puerta, con los ojos enrojecidos pero serenos. El anciano se había ido durante la noche, plácidamente, dormido. La noticia cayó sobre el niño como un silencio denso, de esos que ningún sonido puede llenar. Elena abrazó a Mateo sin decir palabra, y en ese abrazo se confirmó que a pesar del dolor ya no estaban solos. El banco de la plaza permaneció vacío unos días, pero no olvidado. El cuaderno, ahora en manos de Mateo, se convirtió en una reliquia y una responsabilidad. Sabía que era el último regalo del viejo maestro, la prueba de que las palabras y los sonidos habían encontrado su ritmo antes del fin. Con el tiempo, Elena continuó dirigiendo la orquesta, pero comenzó a realizar ensayos abiertos en la plaza en honor a su padre. Mateo creció llevando consigo el don que una vez consideró inútil, transformándolo en arte y, más tarde, en profesión. Nunca olvidó el día en que imitó una sirena para salvar una vida, ni el sonido de un corazón latiendo que mantuvo consciente a un anciano durante preciosos minutos. La ciudad entera atesoraba el recuerdo de don Esteban, pero para Elena y Mateo, lo que quedaba no eran solo recuerdos, sino profundas impresiones que los moldearon en quienes se convirtieron. La plaza de los coches seguía llena de turistas, caballos y subastadores, pero quienes pasaban atentos aún podían jurar que oían, mezclado con el ruido cotidiano, el eco de un latido, el mismo sonido que un niño testarudo una vez se negó a dejar desvanecer. Al final, no solo cambió la vida de un viejo profesor, sino también la de una hija y un niño que descubrieron el poder de no dejarse vencer por el silencio. Una sirena improvisada se convirtió en un legado eterno, la certeza de que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en qué sonido cambiaría tu propia historia? Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en historias casi olvidadas.